En esta mañana, hermanos, This morning, quiero hablar de un tema muy lindo en las Escrituras. I want to speak about a very beautiful topic Y in the que scripture. yo sé que no voy a alcanzar con mi capacidad humana And I know that with my mental knowledge, ilimitada de mi vida espiritual, limited of spiritual life, a expander y llegar a la profundidad de este tema. to expand to the profoundness of this topic. Pero me gustaría que usted me ponga atención, But I want you to pay attention escuche la palabra de Dios to hear the word of God, y después se la lleve a su casa and then you take it home y empiece a meditar y a orar y a pedirle a Dios que le dé más visión, and start to meditate and God to give you more wisdom, revelación. No nos revelation. quedemos, hermano, con lo que entrega el pastor aquí o el predicador en la mañana. Don't stay with what the preacher says or the pastor says here. Tenemos que nosotros comprobar que sea dicho por Dios, We have to prove that it's by por la God, palabra de Dios. the word of God. Los pastores o los que predicamos a veces usamos palabras, cosas muy bonitas Pastors and preachers that que say llegan al things, corazón de la gente, say nice things to get to the heart pero of people, muchas veces but many times nos salimos del contexto de las Escrituras we get out of the context of the scripture sin darnos cuenta, without realizing, porque todo hombre o la mayoría de las personas que predicamos la palabra del Señor because the majority of the people that preach the word of God, lo hacemos con el único propósito de bendecir a las personas que nos están escuchando. we say with the only purpose of for the people that are listening to us. Nosotros no queremos, yo por ejemplo, no, yo sé que los hermanos que predican aquí, I know the people that preach here, en ninguna manera queremos entregar algo que no creamos que Dios nos lo ha dado a nosotros primero. in other words, we don't want to give what we don't think God has given us first. Yo creo que lo que le voy a entregar hoy día a usted, Dios me lo ha entregado hace un par de semanas atrás. I believe what God has giving to us today, God gave it to me a couple of weeks ago. Porque hoy día en los tiempos en que estamos viviendo, Because today, in the times that we're living in, están saliendo muchas personas, muchos predicadores a través del mundo. a lot of preachers are coming out through the world. Y como tenemos, hermanos, tanta facilidad And because we have so much ease para now ver a tanta gente, tantos predicadores, escuchar tantos videos, to hear so many preachings on TV, otros internet, predicadores. other preachers. Y a propósito, And as a a matter of fact, propósito, yo aquí no le prohíbo a nadie and here I don't prohibit anyone escuchar a otro predicador. to hear other preachers. Yo lo que les advierto, What I warn que you tengan mucho cuidado. to be very careful. Yo nunca jamás le he negado a nadie I've never denied anyone o prohibido a nadie que escuche a otro or predicador. prohibited anyone to hear ¿Ok? another preacher, Porque no puedo hacerlo. because I can't do it. Yo no puedo prohibirle a usted nada. I Usted es una can't persona adulta. I can't prohibit you anything. You're an adult. Usted toma su decisión. You make your decisions. Lo que yo sí, es mi deber, But what my duty is advertirlo. to warn ¿Me you. escuchó? Did you hear me? Yo no le prohíbo a nadie I don't prohibit anyone que escuche a otros pastores. to hear other Y nadie pastors, puede hacerlo aquí. and no one can do it here. Lo que nosotros hacemos es advertir. Because what we do is warn, Tengan cuidado. Y debemos tener and cuidado. we need to be careful. Empezando por el pastor para abajo, tenemos Starting que tener cuidado. From the pastor to the back, we have to be careful, Porque la palabra de Dios nos advierte. because the word of God warns us. Que no, hay un dicho popular que dice, no todo lo que brilla es oro, And there's a popular saying that says, not everything that shines is gold. por más que brille, No matter how much it shines, tenemos que tener cuidado. we have to be careful. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, And that's what we try to do here, advertir, to warn, defender to defend el Evangelio. the gospel. De hecho, yo creo I believe que aquí en Brisbane nosotros estamos llamados a defender el that Evangelio. here in Brisbane, we're here to defend the gospel. Personalmente eso es lo que yo siento. Personally, that's what I Y feel. usted personalmente es lo que debiera entender y And that's saber. what you should understand Que personally. usted está aquí para defender el Evangelio You're de here to nuestro Señor defend Jesucristo. the gospel of the Lord Jesus Christ. Porque andan muchos por ahí, como dijo el apóstol Pablo. Because there are many out there, as the Apostle Paul said, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Philippians 3:17, Que son enemigos de la cruz de Cristo. that they're the enemies of the cross of Christ. Y cuando digo enemigos de la cruz de Cristo, And when I say enemies of the cross of son Christ, enemigos de la gracia de Dios. they're the enemy of the grace of God. Porque la gracia de Dios se ha derramado Because the grace of God has been poured out en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del in Calvario. the sacrifice that our Lord Jesus did on the cross of ¿Puede Calvary. decir amén? Can you say amen? Ok. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras para fundamentar. So we're going to read a passage of scripture to put a foundation. Hay tantos pasajes, hermanos, que podíamos leer. There's so many passages we could read. Yo he tenido varios, y ahí estaba cavilando. I've got many and I was thinking about them. Pero esta mañana el Señor me dio este pasaje que lo voy a leer. But this morning God gave me a message which Y I'm lo going vamos a to read. leer en español y en inglés. We'll read it in Spanish and English. Porque las personas que hablan inglés aquí tienen que entender esto. Because the ones speaking in English need to understand this. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al final, al 16. 4 versículos nada más. Hebrews chapter 4, verse 14 to the end. Pero que encierran una verdad extraordinaria, irrefutable. It encapsulates a great truth. Cuando lo tenga, dígame amén. When you have found it, please say amen. Amén.
Por tanto, dice Pablo, o sea, después de todo lo que hemos hablado, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos, Johnny, inglés. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, subraye todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, subraye sin pecado. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Debido a esto, entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. La gracia de Dios. The grace of God. Título del tema esta mañana. The title of my message this morning. La gracia de Dios. The grace of God. Si usted va al Antiguo Testamento, If you go to the Old Testament, a la concordancia sobre gracia, to the concordance about grace, usted encontrará you will find que es Dios that it's God el que de alguna manera a algunas personas that in some way to some people, les dio gracia. He gave them grace. Pero normalmente But normally, son las personas que encuentran gracia con Dios. they're the people that find grace with God. Si usted va a la escritura del Antiguo Testamento, eso sucede. If you go to the scriptures in the Old Testament, this is La what gracia happens. de Dios en el Antiguo Testamento The grace of God in the Old Testament no fue derramada para todo el mundo. wasn't poured out for the whole world, Exactamente como el Espíritu Santo just like the Holy Spirit solamente fue dado a algunas personas específicas was only given to some specific people con las cuales Dios tenía que hacer algo in which God had to do something, o que de alguna manera Dios necesitaba que estas personas or in some way God needed these people fueran hombres o mujeres to be men and women que pudieran that could cumplir el propósito de Dios. fulfill the purpose of God. Dios tenía que darle gracia. God had to give them Y grace. que la gracia, hermanos, se puede también similar al amor, So grace can be compared to love, a la bondad, to goodness, ¿ok? A la compasión, to compassion, al favor and to favor, y a la misericordia de Dios. and the mercy of God. ¿Entiende? Do you Eso es lo que understand? es gracia, Grace, favor. favor. Entonces, por ejemplo, en Génesis 39, 21, So if you go to Genesis 39, vaya y lea 21, ese versículo porque read es that bien verse with interesante. me. Very interesting. No se puede perder porque el primer libro de la Biblia. You can't miss it because it's the first book of the Bible. Si lo tienen, por favor me dice amén. If you found it, please say amen. Vamos a leer la Biblia juntos, algunos versículos muy importantes, We're going to read some important verses porque quiero que el Espíritu Santo sea el que, hermano, le revele este tremendo misterio de la gracia de Dios. I want the Holy Spirit to reveal this mystery of the grace of God. Y que lamentablemente hoy día muchos han abusado de ella y están abusando de ella. And today many people are abusing this. ¿Lo tenemos? Amén. Have you found it? 39, 21. Genesis 39 verse 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. But, ¿Entiende? but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Dios dice que extendió la misericordia de él hacia José. It says here that God showed his mercy towards Joseph. ¿Y qué más dice? What else does it say? Qué lindo lo que dice. Y le dio gracia And gave him favor, en los grace, ojos del jefe de la in the cárcel. sight of the keeper of the prison. La gracia. Grace. Entonces es una virtud So it's a virtue o un favor or favor que alguien encuentra con otra persona. that someone finds with another person. Pero José But Joseph encontró gracia en los ojos de Dios found grace in the sight of the porque Lord él tenía un corazón bien dispuesto because he had a heart that was willing a hacer lo que Dios quería que él hiciera. to do what God wanted to do. ¿Se da cuenta? Do you realize? Usted sabe la historia de José, ¿verdad? You know the story of Joseph, don't Todo you? lo que él sufrió. Everything that he suffered. La gracia de Dios The grace of God a nosotros no nos elimina to us does not el eliminate, dolor, no
elimina el dolor en doesn't nosotros, eliminate pain in las us, pruebas, trials, las dificultades difficulties, y las veces que nosotros somos débiles the times that we are weak y caemos and o we fall pecamos and we sin ante un Dios santo, before justo. a holy and just God. La gracia de Dios The grace of God se muestra is shown en aquellas personas in those people que tienen un corazón who have a heart dispuesto that are willing para Dios. for God. Entonces este hombre encontró gracia delante de este hombre que tenía autoridad, que So- le podía cortar la vida, So this man found grace in front of this person that could take his life, el jefe de la cárcel. the prisoner keeper. Y usted sabe la historia, And you know the story, cómo José how Joseph pasó ese proceso went through that process de cárcel, of jail, de esclavitud, of slavery, contento, happy, alegre, happy, sirviendo al Señor. serving the O Lord. sea, una disposición So there's a willingness de que a pesar de la adversidad, that despite the adversities, él he iba a servir al Señor. was going to serve the Lord. Esa es nuestra disposición en esta mañana, Is that our willingness this morning? como hijos de As Dios, children of God, que no importa las that circunstancias, doesn't matter the porque yo le circumstances. aseguro que más de alguno de nosotros aquí, ahora Because mismo, I can assure you, more than one of us here estamos now, pasando por alguna we're circunstancia, going through some circumstance, por un proceso through a process difícil. that's ¿Hay difficult. alguno que pueda decir amén? Can anyone say amen? Amén. Amen. Pero But usted y yo, you and I, hermano, tenemos que we entender need to understand que en la misericordia y en la gracia de that in Dios, the mercy and grace of para God, los que le aman, for those that love Him, hay un final glorioso. there's a aleluya. glorious end. Hay un final There's a maravilloso marvelous de end victoria. of victory. Mire la vida de José. Look at the life of Joseph. Yo no creo que ninguno de nosotros I aquí don't believe anyone else here hayamos pasado have gone through por lo que tuvo que pasar este hombre de Dios. what this man of God went through Por servir al Señor, because he served the Lord. por amar a Dios. Praise God. Pero al final But in the end, fue glorioso. it was glorious. Dios lo levantó. God lifted him Cuando up todos querían matarlo, when they all wanted to kill him, cuando todos querían eliminarlo, when they all wanted to eliminate him. Dios lo levantó. God lifted Aleluya. him up. Dios te va a levantar a ti y a mí. God wants to lift you and I up Cuando tengamos un corazón when we have a heart dispuesto that's willing a servir a Dios, to serve the Lord, a obedecer a to Dios, obey God, a depender de to Dios, depend on no God. importa qué. Doesn't matter what. ¿Por qué? Why? Porque somos hijos de Because Dios. we're children of God. Aleluya. Entonces, hermanos, Therefore, la verdad es the truth is, que Dios muestra su gracia God shows His grace a personas específicas to en el Antiguo Testamento. specific people in the Old Testament. En Éxodo 3:21 In Exodus tenemos 3:21, otro pasaje ahí, bonito, we have another precious que passage nos there habla de la gracia de Dios. that speaks about the grace of God. Cómo Dios dice, dio gracias al pueblo. Ahora ya no es un individuo, es el pueblo. Now to the people Ante los enemigos. before the enemies. We said Exodus 3:21. ¿Lo tiene? Have you found it? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, And I will give grace in the sight of the Egyptians to this people. para que cuando salgáis So when they go out, no vayáis con las manos they vacías. don't go with empty hands. Aleluya. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel en ese tiempo eran esclavos? You know, the people of Israel that day were slaves. No tenían ni dónde caerse muerto, They como se didn't know dice where to fall vulgarmente. dead. Y Dios les dijo, vaya a iros a la tierra prometida, And God said, you're going to go to the promised land, a la tierra que fluye leche y miel. to the land flowing milk and Y honey. empezó el proceso, And the process started, un proceso que iba a durar 3 meses más o a menos. process that would last 3 months. Pero por la desobediencia y la rebelión del pueblo, But because of the disobedience of the people, demoró 40 it años. took them 40 years. ¿Se imagina? Can you imagine? ¿Cuántos de nosotros muchas veces How many of us, many times, hemos perdido la bendición we have lost the blessing que ya venía that came por vernos rebeldes, because of rebellion por renegar contra Dios? or deny God? Y Dios dice, ok, And God says, all voy right, a tener que seguir you have to continue el proceso the process para que pueda aprender a obedecerme. so you may learn to obey me. Y muchas veces And many times, Dios lo permite God allows it para que nosotros aprendamos a depender absolutamente so de we may Dios. learn to depend on God absolutely. Y podían haber llegado en 3 meses a la tierra que fluye leche y They miel. could have reached the land in 3 months, 40 años. 40 years, 40 años. 40 years, Sufriendo por el desierto. suffering in the desert Hasta que la palabra de Dios nos dice until the word of God tells us que todos los que renegaron de Dios that anyone that complained against God
de 20 años para arriba, from 20 years of age and over, quedaron tirados en el were desierto. left in the desert. Se murieron They died. y se fueron al infierno They went to hell por rebeldes for rebellious y por no and because disfrutar de la gracia que Dios les había dado not enjoying the grace of God al that He had given sacarlos de la esclavitud. in slavery. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud. God took us out of slavery. Hermanos, Dios nos sacó a nosotros de la God esclavitud, took us amén. out of slavery Porque Cristo Jesús vino a libertar a los because cautivos. Jesus Christ came to deliver the Y usted y yo captive. hemos sido libertados por el You and poder I de Dios, aleluya. Have been delivered by the power of God Que se ha mostrado a través And- de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del and Calvario. has been shown through the grace of our Lord Jesus Somos Christ. libres. Somos libres. We are free. Disfrutemos la libertad que tenemos Let's en enjoy Cristo. that freedom that we have in Christ. Hermano, disfrute la libertad que tiene en el Señor. Enjoy that freedom you have in God. Somos libres. We are free. Las personas a veces nos quieren esclavizar, People sometimes want to enslave us, pero Dios nos ha dado libertad. but God has given us freedom. ¿Sabe usted? Did you know La gracia de Dios the grace of God es una tremenda bendición is a tremendous blessing que Dios ha derramado a la humanidad entera that God has poured out for all of a humanity través de Cristo Jesús en la through cruz? Jesus Christ on the cross? Porque Cristo Jesús no solamente murió por los salvos, Because Jesus didn't just die for those that are saved, sino que murió por todo el mundo. but He died for the whole world. Pero aquellos que creen en Él, But those that believe in Him ahora, now, no que crean, not to those that will believe. hermanos, cuando usamos la palabra esa de Juan 3:16, When we use that scripture, John 3:16, lo voy a aclarar otra vez, I'm going dice, to clear this up. para todo aquel que cree And it says, all that believe en Él, in no, Him, no que crea, or not that they will believe, cree. that believe. Está hablando de ahora, Speaking now. now. ¿Usted cree ahora en Jesús? You Ahora. believe now in Jesus. Si usted va a creer, está en el futuro, no sabe cuándo. If you're going to believe, it's in the future. Esa You don't know palabra when. creer es una perfección de Dios That word believe, que significa el momento So word- presente. a present moment. Y mañana usted cree. And tomorrow you Y believe. en un año más usted cree. Another year you Aleluya. believe. Y en 100 años más usted cree. In Aleluya. 100 years you Porque still estamos believe. creyendo siempre Believing que always. nuestro Señor Jesucristo That our Lord Jesus es is nuestro Salvador. our Aleluya. Savior. La gracia de Dios The grace of God puede alcanzar a cualquier persona. can reach any person, No importa cuán perdida esté. no matter how lost they No are, importa cuán gran pecador or sea. how great of a sinner they are. La gracia de Dios The grace of God es suficiente is enough para perdonar todo to pecado. forgive all Aleluya. sin. Todo lo que el hombre y la mujer hagan, Everything that the man and woman que does en desobediencia a Dios, in disobedience to la God, gracia de Dios lo the puede grace cubrir. of God can cover it. La gracia de Dios es el sacrificio de Cristo The ahí. grace of God, the La sacrifice of sangre Jesus, derramada, the shed el blood, amor de Dios the love of God, entregado given en todo su poder y in all autoridad its power and authority. para que la persona que la So recibe the person that receives it es perdonado, es lavado y es restaurado. is Aleluya. forgiven, washed, and restored. Gran problema, hermano, Great problem en nuestras iglesias. in our churches. Y tenemos predicadores por ahí que andan que la gracia de Dios es And irresistible. they say, people out there saying that the grace of God is irresistible. Eso no es verdad. That's not truth. La gracia de Dios se puede The resistir, grace of God can be así resisted. como se puede resistir el evangelio, Just how you can resist the gospel, así como se puede resistir la enseñanza del how Señor, you can resist the teachings of the Lord, así como se puede resistir cualquier cosa que Dios nos ha dado. and you can resist anything that God has given us. Dios no se impone sobre nadie. God does not impose himself Y over ahí que el anybody. llamado del Señor Jesucristo es venir a mí, That's why Jesus says, come to me, todos los que estáis cargados y all trabajados, those who are tired and heavy que laden, yo os haré descansar. and I shall Aleluya. give you rest. Usted viene a Cristo. You come to Jesus. Él ya vino. He's already come. Él ya vino. He's already come. Él ya lo hizo. He already did it. Está todo hecho. It's all done. Usted es el que tiene que venir y yo. You and I have to come. De hecho, As a matter of fact, hermano, nosotros, we, como hijos de Dios, as children of God, tenemos todo en Cristo Jesús. have everything in Jesus. Todo. Everything. El problema somos nosotros. The problem is us. ¿Cuánta gente aquí en esta iglesia a lo mejor estamos en necesidad? Estamos How- necesitando How algo. many people here in church have a need this morning? ¿Cómo Dios nos soluciona los problemas? How does God solve our problems? A través de nosotros mismos. Through ourselves. A través del pastor, de los líderes, de un hermano. The pastors, the leaders, someone. Pues ¿sabe lo que pasa con usted y conmigo muchas veces? But you know what happens with you and I many times? Estamos necesitados. We're in need. Estamos dolidos. We're in pain. Estamos molestos. We're annoyed. Pero si alguien viene y le pregunta, ¿cómo está, hermano? But if someone comes and asks you, how are you, brother? En victoria, hermano. In victory, brother. Mentiroso. Liar. Y hacemos una cara y nos reímos encima. Estoy bien. And we laugh and say, I'm fine. ¿Por qué no reconocemos que estamos mal? Why don't we recognize we're not fine? ¿Por qué no reconocemos que necesitamos ayuda? Why don't we recognize we need help?
¿Cuántas personas? How Yo me he many enterado people? por fuera I've known from que outside están necesitadas, pero That- nunca han venido al pastor. that they in need never come to the pastor. Yo no soy adivino, I'm not I can't guess, ni mis líderes, ni la gente que está aquí. No somos or adivinos the leaders here, we can't guess para saber cuál es su situación. to know what your problem is. Venga Come a mí, dice el Señor. to me, says the Lord. Fíjese qué lindo. How beautiful. Jesucristo nunca anduvo buscando Jesus was never looking a las personas que estaban necesitadas. for people Escuche that esto, are in need. Listen to this. porque usted puede decir, está hablando una herejía el pastor. Because you can say the pastor's speaking heresy. No. Jesucristo siempre ayudó a los que le pidieron ayuda. Jesus always helped those that ask for help. ¿Es verdad o no es verdad? Is it truth or not? Amén. Amen. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Lord Jesus, have mercy on me. Gritó el ciego a Bartimeo, ¿verdad que The sí? blind man shouted. Gritó y dijo, Screamed and reconoció said, su He necesidad. recognized his need. Señor, Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Y el Señor Jesucristo se detuvo. And the Lord Jesus stopped. La mujer con el flujo de sangre, The woman with the issue of blood, Jesús no fue a ella. Jesus didn't go to Ella her. vino a Jesús. She went to Jesus. Jesús está en todo lugar. Jesus is in all places Ahora. right now. Jesús nos puede ayudar donde quiera que nos encontremos. Jesus can help us wherever we Tenemos are. que clamar a Él. We have to cry out to Him. Él está disponible. He is available, Y yo estoy disponible. and I'm available. Y mis hermanos están And my disponibles. brothers aquí. are available. Pero usted si se calla la boquita con su problema y su But necesidad, If you keep your need quiet, ni Dios lo puede ayudar. not even God can help you. ¿Me escuchó? Did you hear me? Ni Dios lo va a ayudar. Not even God will help you. Y yo lo he experimentado en mi vida. I've experienced it in my life. He tenido grandes necesidades y calladitos. When I've had great need, I'm just quiet. Y uno se las come solo. And you eat it alone. Cuando yo sé que hay personas en la iglesia que dicen, la iglesia está llena de hipócritas y And I de know people ladrones y de mentirosos. The church is full of hypocrites and No, lies. la iglesia está llena de santos para la gloria No, de the Dios. church is full of holy people. ¡Santos! Holy people. Estamos en un proceso. We're in a process. Que estamos en un proceso, claro que sí. We're in a process, of course. Y seguro que hay hipocresía. And of course there's hypocrisy. Pero el mejor lugar que un hipócrita puede estar But the best place that a hypocrite can be es en la casa de Dios. is in the Aleluya. house of God. Porque lo puede cambiar a uno. Because it can change us. Puede ser mi día, este puede ser mi día. This could be my day. Puede ser su día. It could be your day. Cambio. Change. Por la gracia de By Dios. the grace of God. Entonces se está abusando de la gracia de Dios. So they're abusing the grace of La God. gracia de Dios no es The irresistible. grace of God is not Usted la puede irresistible. rechazar. You can resist Así it. como rechaza la salvación. Just as you reject Así como salvation. rechaza, hermanos, la ayuda de alguna persona. Reject help of other people. Se lo muestro con la Biblia. And I can show you with the Bible. Las personas, normalmente, People normally que creen que la gracia de Dios es irresistible, that believe that the grace of God is irresistible, lo único que hacen es condenar a la gente. the only thing they do is condemn people. Siempre están condenando y condenando y condenando a todo el They're mundo. always condemning the whole world Y buscando faltas en los demás. and looking for faults in others. Y las van a encontrar porque las tenemos. And they're going to find them because we have Pero them. jamás esos que creen esas cosas But those people that believe those things never se echan una mirada para adentro aquí look inside to y themselves cambian. and change. Siempre están en la misma historia. They're always in the same story. Año tras año tras año. Year after year after year. Condenando, condenando, condenando y condenando. Condemning, condemning, condemning. Y ven el pecado en alguien y condenación. They see the sinner and sin and they Y es condemn. verdad. And, Y es verdad. and it's true. Pero hay un perdón. But there's forgiveness. Hay una restauración There's restoration. que la gracia de Dios puede hacer en The nosotros. grace of Aleluya. God can do in us. Usted y yo, You and I, hermano, no sabemos los detalles, we don't know the details, las circunstancias. the circumstances, ¿Por qué alguna persona hizo algo? why people did Usted y something. yo no lo sabemos. You and I don't know Por it. favor, Please. tengamos más cuidado Be careful y no condenemos a la rap tan rápido. and don't condemn so quickly. Y mandamos a la gente al infierno. We send people to hell. Y no tienen perdón de They Dios. have no God's Sí, sí tienen forgiveness. perdón de Dios. Yes. Si se arrepienten, They aleluya. have forgiveness of God if they repent. Amén. Amen? Es la gracia de Dios. It's the grace of God. Pero usted no puede estar condenando, 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 But condenando. You can't be condemning and condemning and condemning Porque entonces no hay gracia. because then there's no grace. ¿Por qué no damos la gracia de Dios mejor? Why don't we give the grace of God?
para que esas personas so that those que people están en desobediencia, en that are rebelión, in disobedience, puedan rebellion, ver una salida a su problema, can a su see a way necesidad. out to their problem. De their hecho, need. hermanos, todos aquí somos pecadores, todos. A matter of fact, we're all sinners Empezando por here, el pastor y terminando con el que está allá afuera. starting from the Todos pastor to the hemos one at the back. pecado We have all y sinned estamos destituidos de la gloria de and fall Dios. short of the glory of God. Y la paga del pecado es muerte. And the wages of sin is death. Pero la dávida de Dios en Cristo Jesús es But- vida eterna. But the gift of Aleluya. life in Christ Jesus is eternal life. Es una dávida, es It's un a don, gift. It's a gift. es un regalo inmerecido. It's undeserved gift. La gracia de The Dios. grace of God. Entonces, la gente abusa de la gracia de So Dios. people abuse the grace of En la God. iglesia tenemos gente que peca y peca y peca In the church, we have people who sin and sin and y sin, dice, no, la gracia de Dios me cubre. and they say, "Oh, the grace of God covers Y me." ya hay sinvergüenzas en la iglesia, And there's scoundrels in church, no en esta, claro está, not in this one, of course. que no son capaces ni de reconocer que han pecado. They're not even capable of realizing that they've Y sinned. dicen, no, si la gracia de Dios me cubre. They say, "The grace of God covers me." Si no hay arrepentimiento, la gracia de Dios no nos cubre. If there's no repentance, the grace of God does not Escuchó. cover you. Did you hear me? Pero tenemos que arrepentir. But we need to repent. El arrepentimiento es lo que trae la gracia de Dios. Repentance brings the grace of God. Podríamos decir que el arrepentimiento activa la gracia de We could Dios. say that the repentance activates es the grace más. of God. Even more, Cuando usted peca deliberadamente, when you sin deliberately, y en la iglesia hay gente que peca and in deliberadamente, church there are people who sin ¿qué quiere deliberately, decir esto? what does this mean? Sencillamente quiere decir Simply means que alguien a usted le advirtió that someone warned y you le dijo, ya and sea el said, pastor, la predicación, where the pastor, the preaching, palabra de the Dios, word of God le advirtió y le dijo, hermano, no, hermana, no peques, no caigas en esto. has warned you and said, don't fall into this. Porque la palabra de Dios esto es lo que dice. Because this is what the word of God Las says. escrituras no pueden ser The engañadas. scriptures cannot be La deceived. palabra de Dios dice esto. The word of God says this. Y la persona va y, sí, y lo hace y de todas maneras. And the people go and do it anyways. La palabra de Dios nos dice The word of God says to que ese us, es un pecado deliberado. that's a deliberate sin. ¿Me entiende? Do you understand? Que usted sabía las consecuencias y igual vamos. You know the consequences, Que but you Dios do it tenga anyways. misericordia de nosotros. May God have mercy on us. Yo no voy a condenar a una persona así, I'm not going to condemn a pero person sí like tengo this. que decirle, But I do have to tell you, la única manera the only way de que usted pueda ser restaurado con la gracia de Dios that you can be restored to the grace es que of usted de God verdad se arrepiente. is that you truly Pero repent. de verdad se arrepiente. But truly Aleluya. repent. Porque estamos hartos ya del arrepentimiento de aquí para Because afuera. we're sick of just repentance El from the mouth. arrepentimiento verdadero y genuino True and genuine repentance trae cambio. brings change. Trae cambio en mi vida y en Brings su change vida. in my life and your Él life. dice amén. Who says amen? Esto es la gracia de Dios. This is the grace of En God acción. in action. Y quizás todos hemos sido culpables aquí de pecar sabiendo a veces, ¿verdad? And que sí? maybe we've all had that fault of sinning No sé knowing. usted, pero I don't know about you. estamos en un proceso de crecimiento. We're in a Tenemos que process aceptar of esto, growth. hermano. We need to accept this. Acepte usted y yo que no somos mejores que nadie. We don't accept that you're not better than anyone else. Que necesitamos la gracia de Dios. We need the grace of God. Pero la gracia de Dios se corta. But the grace of God is cut. Yo se lo aseguro a usted que se corta. I can assure you that it's cut Porque usted la puede desechar. because you can reject it. Ok, vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Let's go to Galatians chapter 2, verse 20 and 21 Para fundamentar esto, hermano. to put a foundation on Que la this. gracia de Dios, That the grace of God, usted la puede refutar. you can reject it. Usted la puede rechazar. You can reject it. Y usted puede decir, no quiero nada con él. And you can say, I don't want anything to do with it. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ahí extraordinario, hermano. Look what the Apostle Paul says here. Cuando lo tenga, me dice, amén. When you've got it, say amen. No me asusten, pues, hombre. Wow. Ya estoy gritando y con esto grito más todavía. Have you got it? Have you got it? Amén. ¿Lo tiene o no? Dígame amén. No se me están quedando dormidos, no les gusta esto. A ver. You're falling asleep on me. You don't like this. Mire lo que dice, hermano, el apóstol Pablo. Look what the Apostle Paul says. Con Cristo estoy juntamente crucificado. With Jesus, I'm crucified. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And the life which I now live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by the faith of the Son of God, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. who loved me and gave himself for me. Personalifíquelo esto para usted, mí. Esto es mío. Personalize this for yourself. Esta es It's mi me. vida. It's my life. Podemos decir, con Cristo estoy yo juntamente Can crucificado. you say, with Christ I'm jointly Y ya crucified? no vivo yo, No longer I that mas lives, Cristo vive en but mí. Jesus lives in me. Aleluya. No desecho la gracia de Dios. I do not frustrate the Versículo grace of 21. God. Verse 21. Pues si por la ley fuese la justicia
justicia, For if righteousness come by the law, entonces por demás murió Cristo. then Christ died in vain. ¿Lo entiende? Do you understand ¿Lo it? entendió? Do you understand that? Yo digo, I say, a esos que creen en la predestinación, those that believe in predestination, si por la predestinación fue la salvación, if because of predestination we're saved, por demás murió Cristo en la cruz del Jesus Calvario. Christ died in vain on the cross. ¿Lo puede entender? Do you understand? Si nosotros fuimos destinados desde la eternidad, If we have been predestined from the beginning, unos para el infierno y otros para ser salvos, some for heaven and some for hell, por demás murió Cristo. Jesus Christ died in vain. ¿Estaríamos de acuerdo? Do you agree? Está mirando como que no, esto no pega. Es verdad. You're looking at me like you don't agree. It's true. Porque la lucha del diablo y los falsos predicadores Because es the battle of the devil and the false preachers is quitarle el poder salvador y de la gracia de Cristo en la cruz. taking away the saving power of the cross. Esa es toda la lucha del diablo. That's the battle of the devil. Por eso es que quiere que la gente ponga sus ojos en otras cosas. That's why he wants people to put their eyes on other En la things. idolatría, In idolatry, en la religión, in religion, en la denominación, in denominations, en un pastor, in a pastor, en un líder in a religioso. religious leader. Y eso es quitar los ojos de la cruz de Cristo. That's taking away the eyes of the cross of Christ. Y cuando nosotros quitamos los ojos de la cruz de And when Cristo y we los take ponemos en otra cosa, Our eyes off the cross of Christ and put them on something else. estamos en nosotros disminuyendo la gracia de Dios, We are diminishing the Yeah. grace of God in us. de la salvación en Cristo Jesús. The salvation in Christ Ya es Jesus. peligrosísimo, And it's dangerous. porque puede llegar un momento Because the moment can come en que ya no hay más gracia. that no more Se lo grace. muestro con la Biblia. I can show you with the Bible. Entonces, cuando Dios nos advierte en su palabra, So when God warns us in His Word hermanos, que nosotros tenemos que vivir una vida santa, that we need to live a holy life, nos está diciendo, He's telling us porque dependemos de la gracia de because we Dios. depend on the grace of God. Porque es lo que dicen los que están predestinados a salvación. For those that say that we are predestined to salvation, Si yo estoy predestinado para salvación, if I am predestined to no importa la salvation, vida que viva, pecando, revolcándome en el barro otra vez, no matter the life that we live, sinning, viviendo en la borrachera, hasta homosexual puedo ser. living in drunkenness and homosexuality, Y como Dios me predestinó para salvación but de la eternidad, because God predestined me from eternity, una vez salvo, once saved, siempre salvo. I'm always saved. Dios no me puede robar ni quitar mi salvación, God cannot take away my salvation porque Él because He me predestinó desde la eternidad predestined me from eternity para ser salvo. to Eso be no es lo que saved. enseña la Biblia, That's not what the Bible teaches, porque sería Dios completamente injusto because God would be very unjust de predestinar a unos al infierno, to predestine some to hell a otros a la salvación, and others to y salvation, después decir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. and then say, go out and preach the gospel to all Se creation. estaría riendo de mí y de usted. He'd be laughing at you and me. ¿O no? Or not. El apóstol Pablo, hermano, The Apostle Paul fue el campeón de la cruz. was the champion of the cross. Recibió esa tremenda revelación When he received this great como revelation, ningún otro apóstol like no other apostle, acerca de la cruz. about the cross. Si usted quiere entender la cruz de Cristo, If you want to understand the cross of el Christ, sacrificio de the Cristo, sacrifice of estudie las Christ, cartas del apóstol Pablo. study the letters of the Apostle Paul. Él recibió una revelación He extraordinaria de Dios received an extraordinary revelation from para God que le explicara a una humanidad perdida, to explain to a lost humanity, a una iglesia religiosa que en ese tiempo estaba como los fariseos y los saduceos, los to the judaizantes. religious church of the day like the Pharisees and the Sadducees. Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul argumenta con los de Galacia argues with the church in sobre Galatians la gracia y la ley, about the grace and the law, él llegó allá a Galacia y predicó el evangelio y algunos se convirtieron. he arrived in Galatians and preached the gospel. Some were saved. De hecho, eran judíos. As a matter of fact, they were Jews. ¿Ok? Y él llegaba a una sinagoga a predicar, And he would go to a synagogue to preach porque no había ni iglesia evangélica en ese because there tiempo. was no churches in those days. Entonces llegaba el día sábado. So Saturday would come. Por eso es que los sabatitas dicen, no, si el día sábado era que se reunían. No, That's why those that believe in the Sabbath say that's when they got los together. judíos se No, reunían el sábado. the Jews came together on the Pero Sabbath. Pablo iba y les predicaba el evangelio el sábado, But Paul would go and preach the gospel to them on porque the Saturday no podía ir otro día. because he couldn't go any other day. Entonces empezaba a predicarle a Cristo y a este So he crucificado, started to preach Jesus and him que iba crucified en contra de la ley. against the law. Entonces, algunos creían y salían So some believed and left, y se inventaba una iglesia. and Gloria they would a start a Dios. church. Y se comenzó la iglesia en Galacia. And the church in Galatians Ok, started. pero estos judaizantes mandaron a avisar a Jerusalén. But these Judaizers went and told people in El Jerusalem, apóstol Pablo ha venido aquí. the Apostle Paul has come here. Era uno de ellos que se convirtió a Cristo. He was one of them that had become a Christian. Todo el mundo lo conocía. Everyone knew him. ¿Ok? A Saulo lo conocía todo el mundo Everyone knew religioso. Saul. Los fariseos y los saduceos lo tenían como un héroe entre ellos. The Pharisees, Sadducees had him like a hero.
Pero un día se encontró con el Rey de Reyes y But one Señor de day Señores, he met the aleluya. King of Kings and the Lord of Lords. Y la cruz fue revelada. And the cross was revealed. Y entonces mandaron a decir, mire, vengan aquí, hagan algo porque este hombre está predicando el Evangelio y hay muchos que se están convirtiendo. And they said, oh, you better come and do something here. This man's preaching the gospel and many people are being saved. Y llegaron ahí a la iglesia de los Gálatas, estos sinvergüenzas, And they arrived at the church in Galatians, these scoundrels. porque así de descarados esta gente. That's the character of these people. Y llegaron a decir, y se metieron ahí, And they went there and said, y como eran judaizantes, pues los aceptaron, because they were Judaizers, they judíos como accepted los otros. Jews like others. Y empezaron a decirle, si ustedes no guardan la ley, And they said, if you don't keep the law, no es suficiente. that's not enough. Tienen que guardar el You sábado, need to keep the Sabbath. tienen que dejar de comer algunos You need to alimentos, stop eating y certain tienen que guardar la foods. ley, Keep the law. y además And on top of that, tienen que creer en Cristo. Está bien que crean en Cristo, you got to believe in Jesus. En That's la the cruz de point. Cristo. In the cross of Christ. pero tienen que hacer esta otra But you have cosa. to do these other things. ¿Se da cuenta cómo el diablo trabaja? Do you realize how the devil works? Y el apóstol Pablo And the Apostle Paul, es cuando le dice, si What por he las says. obras de la ley because through the works of the law fuese la justicia, was righteousness, por demás murió Cristo. then Jesus dies in vain. No desecho la gracia de I do Dios. not reject the grace. La gracia The es un grace. don inmerecido. It's an undeserved Usted y yo no lo gift. merecemos. You and I don't deserve Cristo it. Jesús lo hizo por nosotros, aleluya. But Jesus did it Dio for su us. vida Gave his para life. que usted y yo hoy día pudiéramos declarar, So you and I today could declare, Cristo es mi Salvador, Jesus is aleluya. my Savior. Cristo es mi Señor, He's Él es my mi Rey, Lord of the universe, es mi todo, my life, my Él es mi everything, futuro. my future. Y el apóstol Pablo enseña aquí en los Corintios otra gente también. And the Apostle Paul teaches here in Corinthians as well. Una iglesia poderosa que empezó muy bien, A powerful church that started off really good, como muchas iglesias comienzan. like many churches start off. Pero después empezaron a tener problemas entre ellos. Afterwards, they started having problems El amongst them. primer problema que se plantó fue el problema del liderazgo. The first problem that they had was leadership. Y eso es lo que pasa en muchas And that's iglesias. what happens in many churches. Todos quieren ser reyes. They all want to be kings. Necesitamos sirvientes en las We need iglesias. servants in the church. Y empezaron ahí, que uno es de Pablo, que el otro es de Pedro, que el otro es de Apolo, And y que some- yo soy de los más lindos de Jesús. Some said, oh, I'm some from Paul, from Peter, from Apollos, I'm from Jesus. Y empezó, hermanos, una lucha de poderes. And a battle of power En la started iglesia. in the church. Reprendo al diablo en nombre de Jesús. I rebuke the devil in the name Es of el Jesus. problema más grande que existe hoy día en nuestras That's iglesias. the biggest problems that exist in Por our eso es que hay churches. tantas personas que salen de las iglesias That's why people leave church y arman sus propios grupos. and go and do their own little group Porque hay deseos en el because corazón of the desire in their heart de ser líderes, to be de leaders, estar en preeminencia. to be in Hermano, preeminence. eso no puede ser. That can't be the case. Dios es el que tiene que poner a las personas. God puts people. Dios tiene un llamado para usted y para mí. God has a call for you and I, Y Él sabe cómo nos va a poner en el cuerpo de Cristo. and He knows where He puts us in the Pero body todos of Christ. somos muy importantes. But we are all important. Todos somos importantes en el cuerpo We're de all Cristo, important in hermano. the body of Christ. Cada roca ocupa su lugar. Cada piedrecita Every ocupa su lugar. stone occupies its Y el place. cuerpo se va edificando. And the body is El edified. edificio del Señor va creciendo. The work of the Lord starts Cada growing. persona que se convierte a Cristo Every person that comes es to una Christ piedra is a stone viva that's que se living añade and it's added al edificio to the building, que es la iglesia which is del the Señor church of the Jesucristo. Lord Jesus. Cuando usted vino a Cristo, When you came to Christ, usted fue una piedra you were a stone, o una roca, a rock, no sé de I qué don't know tamaño, what size, y Dios la puso donde justamente and God put it perfectly usted caía muy bien. where you fit perfectly. Aleluya. No le robaba a nadie el lugar, You didn't steal anyone else's place. Dios la puso ahí, God put it there en el lugar in perfecto. the perfect place. El apóstol Pablo predicando entonces dice, The Apostle Paul preaching of this porque la says, palabra de la cruz es locura a los que se pierden. for the word of the cross is foolishness for those that are being lost. 1 Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18. Pero a los que se salvan, esto es a But nosotros. unto us which are saved, Podemos decir esto es a nosotros. and we say unto us, Esta palabra es para usted y para mí. this word's for you and I. ¿Qué pasa? What is it? Es poder de Dios. It is the power of God. Poder de Dios. The power of God. ¿Ok? Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the La- prudent. Las personas que quieren razonar The people that want to reason las cosas de the Dios. things of God. Las cosas de Dios no pueden entenderse por la razón. The things of God can't be understood through reason. Las cosas de Dios se entenderán The things of God are understood cuando el Espíritu Santo nos revele. when the Holy Aleluya. Spirit reveals Lo que Dios what God está diciendo en su palabra. is saying in His Word. Nuestra razón Our reason. tenemos que someterla We y have to submit sujetarla it. Submit it a la voluntad de Dios. to the will of God. Y entonces And then vamos a tener we will have
nosotros una revelación a revelation de lo que Dios quiere para of nosotros. what God wants for us. Entonces, hermanos, esto de la gracia de Dios es extraordinario. This is the grace of God. Porque It's Dios nos extraordinary. advierte, Because God warns nos us. advierte mucho a He nosotros, warns us a lot. que tenemos que tener That cuidado we have to be careful de nuestra salvación y con nuestra salvación. of our salvation, with our En salvation. muchos pasajes de las Escrituras, In many passages of Scripture, la palabra de Dios nos the advierte Word of God warns us de que that tenemos que tener cuidado, we have to be careful. que tenemos que vivir santa y We have to piadosamente, live holy. que tenemos que buscar la We santidad, have to seek holiness. sin la cual nadie verá al So Señor, no one will see the Lord. porque la gracia de Dios Because the grace of God se puede retirar can be cuando rejected usted y yo when you and I vivimos en desobediencia y rebelión. live in disobedience and Lo rebellion. mismo que el Espíritu Santo Because the Holy Spirit se contrista is y contrite se puede and apartar can be separated de la persona from the person que peca y peca y peca y peca. who sins and sins and sins. Si no, pregúntenselo a Samson. If not, ask Samson. ¿Usted sabe la historia de Samson? You know the story of Samson? Todos saben que tenía el pelo largo, ¿no? Lea la historia, We all know the story. He had long hair. ¿verdad? Y algunos se dejan el pelo largo para no, que yo quiero ser como Sansón fuerte. Some people leave their hair long and say, no, I want to be like Samson, Así fue strong. como conocimos a mi hermano Mitchell ahí. That's how we met Brother Mitchell. El pelo le llegaba allá atrás, por así. The hair was all the way down. Cuando yo lo veía, lo miraba de atrás, pero lo confundía con mi esposa con el pelo hasta por acá atrás. And when I saw him from behind, I confused him from my wife. Pero mira lo que el Señor hizo ahí. But look what the Lord has done. Hasta el pelo le cortó, He gloria a even Dios. cut his Aleluya. hair. Eso es lo que Dios, eso es cambio. That's what God has done. Eso es It's change. cambio. That's change. Eso es cambio, That's aleluya. change. Y él no es más santo porque se cortó el pelo, no. And he's no more holy because he's cut his hair. Eso. It's nothing. Pero él está entendiendo But he's understanding la ley espiritual the spiritual law que hay en su corazón. that's in his heart. Ahora hay una ley del espíritu. Now there's the law of the Spirit. Se dejó la ley. ¿Por qué deja el pelo largo? Yo no sé, no me lo ha dicho. Why did he have long hair? I don't know. Didn't A tell lo me. mejor quería llamar la atención. Maybe he wanted to get someone's attention. A lo mejor así le gustaba a la hermana Lina, no sé. Sister Linda liked it like that. I don't know. No le gustaba, ¿verdad? He didn't like A it. mí ni le gustaba la novia, pero él, ¿eh? ¿Qué He didn't, entonces? the girlfriend Pero didn't like it, but he still Tuvo had que it. venir a Cristo Jesús. He came to Jesus Hermano, Christ. cuando venimos a Cristo, When we come to Jesus, Cristo nos cambia. Jesus aleluya. changes us. Cuando es de verdad, genuinamente, When genuinely, truly, Cristo nos cambia. Jesus Aleluya. changes La us. gracia de Dios nos The grace of alcanza. God La has gracia de reached Dios, the aleluya. grace of God Aleluya, me gozo en esto, hermano. gives me joy. Porque es lindo ver el cambio en las personas. It's beautiful to see the Y change. eso in people. solamente lo puede hacer Dios. And only God can Hermano, do it. usted no puede cambiar ni a su esposa, ni a su hijo, ni a nadie. No You can't luche. change your wife, your children, no one. No hagamos el tonto, no luchemos. Don't be silly. Don't battle. Dejémoselo a Dios, Leave it to aleluya. God. Demos ejemplo. Give an example. Demos ejemplo. Give an example. Vivamos una vida que ellos tengan envidia Live a life that they can envy. y digan, yo quiero vivir como vive el pastor. I want to live Aleluya. like the pastor lives. Hermano Ricardo, mi hermano Manuel, My brother Ricardo, brother Benji. Manuel, Benji, David, el otro, David. Rafael, mi hermana acá, la otra hermana, everyone else here. la hermana Katy. Sister Katy. Aleluya. Dios, su gracia, God, His grace, cuando nos alcanza, when it reaches us, se muestra, it is shown. se ve It's seen. en el cambio que hay en The nosotros. change in us. Si no hay cambio, la gracia de Dios no nos ha alcanzado. If there's no change, the grace of God No has nos not reached. engañemos, hermanos. Let's not be deceived. Podemos tener religión, We can have religion, podemos tener conocimiento We can have- intelectual de la palabra de Dios, intellectual knowledge of the Word of God. pero tiene que haber cambio en There usted has y to en be mí. change in my life. El cambio es lo que muestra Change shows que la gracia de Dios that the grace of God nos ha alcanzado. has reached us. Y no que seamos perfectos ni And mucho not that we menos, were perfect, ¿ok? Pero estamos en el proceso. but we're in that Y process. esto no es una excusa. And this is not an Estamos en el excuse. proceso. We're in the process. No caigamos en las mismas cosas. Don't fall into the same Si things. caemos en algo, que sea algo nuevo, hermano. That we fall into Y something, it's que something Dios nos new. perdone, Say, aleluya. God, forgive Porque me. hay perdón abundante, Because there's aleluya. abundant forgiveness. Amén. El que dice que no ha cometido pecado le hace al Señor Jesús mentiroso. Because he who says has not committed a sin makes Y si God a usted dice, liar. no, yo no soy un pecador, es una mentirosa, es un mentiroso. And if you say I'm not a sinner, then you're the biggest of the liars. Pero abogado tenemos, We aleluya. have an advocate. Abogado We have tenemos. an advocate. La gracia de Dios ahí está. Y The la grace gracia, of God. la gracia de Dios se dio hace 2000 años. The grace of God was given almost 2,000 years ago. Ahí tenemos que ir. There we have to go. Ahí tenemos que We have regresar. to go back there. Ahí tenemos que volver. We've got to go back there. Y se sigue dando. Aleluya. Sigue fluyendo la And it gracia de continues Dios. flowing. The Oh, grace aleluya. Sigue cayendo it continues falling sobre la vida de aquellos upon the lives que of están those dispuestos a decir, Señor, that are willing to say, yes, aquí Lord. estoy. Here I am. Tú me conoces, hermano. You know me. Yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí. Como I don't know you. You don't know ¿Cómo me as a pensamos person. nosotros, hermano? How we think. No, ¿verdad que no? Isn't that true? No, hermano, si nosotros
tenemos. Alguien me dijo a mí una vez enseñando, Someone said to me, teaching, hermano Daniel Reyes, de una cosa muy bonita, dijo, Brother Daniel, todos nosotros all of us tenemos un lugar escondido, have a hidden place, un lugar oscuro. a hidden place, a dark place. ¿Será verdad? Is that true? Un lugar ahí donde nosotros pensamos que ni Dios va a llegar. We believe God doesn't even reach that place. Solamente nosotros lo sabemos. No, Only we know no lo it. sabe nuestra esposa, Their wife doesn't no know lo it. saben nuestros Our hijos, children no doesn't lo know it. sabe nadie. No one knows it. Solamente yo lo sé. Only I do. Y Él, And God. Dios lo sabe. God knows it. Si usted tiene un lugar oscuro, If you have a hidden place, Dios dark lo place, sabe. God knows it. Amén. Pero claro, tiene que entrar Él ahí. But you have to enter Porque el into lugar it. oscuro tiene que ser alumbrado con la luz de Cristo. Because the Aleluya. hidden place has to be bright with the light of Christ. Mientras tengamos ese lugar oscuro, While we have that dark place, siempre vamos a estar luchando we'll always battle por cambio. for change. Siempre vamos a estar luchando We'll always battle por ser mejores. for being better. Y usted no tiene que luchar por ser mejor. You don't have to battle to be Usted better. tiene que depender absolutamente de Cristo You have to Jesús. depend on Christ Y obedecer, and obey. obedecer. Obey Y cortar de raíz. and cut from the root. Hermano, no me cansaré de decir esto, I hermano. will not tire of saying this. Si nosotros no cortamos de raíz If we don't cut from the roots con lo que nos roba la bendición de Dios en nuestras vidas, with what steals the blessings of God in our lives, siempre regresaremos a lo we'll mismo. always go back to the ¿Sabe same. usted que mientras esté la raíz ahí, While the root is there, siempre va a salir hierba? it always grass will ¿Cuántos de grow. nosotros no nos gusta cortar la hierba en la casa? How many of us like to cut our grass at home? Pero hay que cortarla. But you have to do it. Hay algunos que le ponen cemento a la yarda, al piso, al patio. Some people put cement on the whole block of Estoy land. harto de esta hierba. I'm sick of this grass. Porque la hierba sigue saliendo. Because the grass ¿Sabe por continues. qué? You know why? Porque tiene raíz. Because it has roots. La única manera de eliminar esa hierba es desarraigándola. The only way to eliminate that grass is to take it out. La única manera, hermano, The only way de que nosotros dejemos de crecer that we stop growing el pecado y la desobediencia y la Sí. rebelión a Dios disobedience and rebellion es que desarraiguemos is to take from the root lo que impide what que stops sirvamos a Dios us serving con God gozo, con alegría. with joy and happiness. Y nos roba el gozo, nos And roba la paz, steals porque our salió joy, otra our vez. peace. Salió otra vez. Because it came out again. Y dije, pero si hace 2 semanas que corté esta hierba, hombre, otra vez tengo que I cut cortar. the grass 2 weeks ago. I have to do it Bueno, again. Juanita, tú la cortas ahora. Ya está. Juanita, it's your turn. Cortala otra vez. Cut it again. Y algunos hijos ni quieren ni ayudar a los padres a cortar la hierba. And some children even help the parents Amén, to cut eso the es. grass. Amen. Amén. Hermana Ana, amén. Amén. Yo no tengo hijos, así que no puedo. Ahora, quiero decir, los hijos no están en la casa. I have no children now at home anymore. Así que tengo que rascarme con mis propias uñas. So I have to do it with my own nails. Pero a veces los padres dejan la hierba ahí, los hijos pasan y pasan y pasan. Sometimes the parents leave the grass grow and the children go by. ¿Cuándo ir a cortar la hierba mi padre? When's my dad going to cut the grass? Haraganes que son, hombre, ¿cómo es posible? Lazy. How's that possible? ¡Lazies! Hagamos un poquito de ejercicio. Let's do some exercise. Ejercicio espiritual, hermano, es cortar de raíz. Spiritual exercise to cut from the root. Mientras no cortemos de raíz, While we don't cut from the root, lo que una vez y otra vez nos hace pecar, nos hace desobedecer, makes us sin one and one again. seguiremos en la misma historia. We'll continue the same story. Depende de la sequía que hay, la hierba demora más en crecer, Depends on the drought that there is. The grass takes longer to pero grow. tarde o temprano va a But sooner or crecer. later, it will grow. Y parece que no está, pero ahí está. It's like it's not there, but it's there. Y nosotros a veces hacemos una cara y no hay nada, hermano. Estoy bien, aleluya. And we put a face on, say, I'm fine. Y la raíz está, The root is there. y la raíz está. The root is there. Tarde o temprano Sooner or later, va a salir. it's going to come out. Por eso es que el Señor quiere tratar con nosotros That's why the Lord wants to deal with us de una vez por todas. once and for all. Mostrarnos su gracia Show us His grace abundante. that's La abundant. gracia de Dios, The hermano. grace of God, ¿Sabe usted que puede ir en aumento en nosotros? you know, that it can grow in us. Increíble, nosotros podemos crecer en la gracia. We can grow in the grace. Es decir, que está disponible en nosotros. It's available in us. ¿Se da cuenta que es usted y yo recibimos una gracia inicial? You know, we receive an initial grace. Cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos esto. When we repent, we receive. Pero después tiene usted y yo que desarrollarla. But after, you and I, we have to develop Segunda de Pedro 3:18. it. 2 Peter 3:18. Apúntelo porque es importante. Write it down. It's important. Más bien creced Grow en la in gracia the grace
y en el and conocimiento the knowledge de nuestro Señor of our Jesucristo. Lord Jesus Fíjese Christ. que nos dice de la religión, It doesn't say religion nos dice en el conocimiento de la declaración de fe de la iglesia, or the declaration of faith of the church. dice en Jesucristo. In Jesus. La gracia viene de nuestro Señor The Jesucristo. grace comes from Es lindo Jesus. tener conocimiento, In my knowledge, es lindo saber las it's cosas, nice to know things, pero más precioso y más hermoso but more beautiful it is es tener la gracia de to Dios have the grace of que God viene a través de Cristo that Jesús sobre comes through nuestra Jesus vida. Christ upon our lives. Entonces, la palabra de Dios nos advierte So y the Word of God warns us tanto, so hermano, much de que no dejemos to not leave la gracia de Dios, the grace of God porque se puede cortar. because it can be Mira. cut. Segunda Corintios me parece que es 6:1, a ver si es verdad. 2 Corinthians 6:1. Sí, ahí está. Qué lindo este versículo, hermano. How El apóstol beautiful is Pablo this? le está hablando a creyentes. Speaking to the believers here, the Apostle Paul. ¿Lo tiene? Have you found it? ¿Lo tiene? Have you found it? Así pues, nosotros, usted y yo, We then, como us, colaboradores suyos, as workers together in Him, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. beseech you also that you receive not the grace of God Aquí in vain. estoy. No recibamos en To vano not receive in vain la gracia de Dios. the grace of God. ¿Qué es vano? What's vain? Es algo vacío. Something that's Algo empty. que no hace ningún impacto en mí. Something that has no impact in No me. importa que yo lo escuche. No matter if I hear No it importa que alguien me lo comunique. or communicate it to me, Estoy descuidado. I'm neglecting. Estoy interesado en otras I'm cosas. interested in other things. No estoy interesado en lo que Dios me está hablando. I'm not interested in what God is speaking to me. Entonces, Therefore, dice que no it descuidemos. said, do not neglect or ¿Por qué? Dice, porque la vamos a recibir en vano, hermano. ¿Qué es posible esto entonces? to receive it in vain. Is it possible to receive the grace of God in vain? Que la gracia de Dios no tenga ningún efecto en algunas personas. That the grace of God has no effect in people? No importa cuánto tiempo lleven escuchando la palabra No de matter Dios. how many years they've been hearing the word of No God, importa cuántos años lleven dentro de una iglesia. how many years they've been in church. ¿Sabe usted? Dios nos ha dado a nosotros medios de gracia You know, God has given us measures of grace por el cual tenemos que crecer in which we have to grow en la gracia. in that grace. Medios de gracia. Medios de gracia. Measures of grace. Los medios de gracia, por ejemplo, son la oración. Measures of grace, for example, is prayer. ¿Cuánto oramos la semana? How much do we pray throughout the week? Medio de gracia, la lectura de la palabra del Señor. Measure of grace is reading the word of God. ¿Cuánto leemos la Biblia en la How semana? much do we read the Bible throughout the week? Las personas que se le queda la Biblia aquí en la iglesia, yo estoy seguro que no la leen en toda la semana. People who leave the Bibles in church, I can assure they Y don't son read the Bible throughout bastantes. the week. There's many. Medio de gracia, Measures of grace. la adoración. Worship. ¿Cuánto adoramos a Dios en la semana? How much do we worship God throughout the week? Medio de gracia, Measure of la grace. iglesia. Church. Por eso es que el Señor dice, no os dejéis de congregaros. That's why Jesus says, do not stop congregating. Hermano, como decía al principio, As I said in the beginning, si nosotros no adoramos a Dios if we don't worship God en espíritu y en verdad, in con spirit gozo, and con in truth, alegría, with joy and happiness, de tal manera que contagiemos a los demás that we contaminate others en el medio ambiente de adoración, in that atmosphere of worship, donde los músicos nos están tratando de animar. where Adore, the musicians are encouraging us. Worship. adore, Worship. levante la voz. Lift up your voice. Si estuviéramos vendiendo pupusas a todo grito lo haríamos. If we were selling pupusas, we'd do it really nice and loud. Padre, yo te adoro, yo te alabo, yo no me avergüenzo de adorarte, aleluya. Father, I worship you, I adore you. I'm not ashamed of worshiping you. Es un medio de gracia. It's a measure of Usted va grace. sintiendo la fortaleza interior. You feel the inner strength. Su espíritu se va agigantando. Your spirit grows. Aleluya. El deseo de servir a Dios va creciendo. The desire of serving God starts to grow. El enemigo se va haciendo más pequeño. The enemy Aleluya. becomes smaller. Y nuestro Dios todopoderoso se va engrandeciendo. And our all-powerful God is growing. Y declaramos la victoria en el nombre de And we Jesús. declare victory in the name of Jesus. Y la vida da gusto vivirla. And life is worth living. Vale la pena It's worth living. ser hijo de Dios. It's worth being a Aleluya. child of God. Vale la It's pena worth levantar una adoración genuina, lifting up a genuine verdadera, worship. porque el diablo sabe The devil knows que cuando hay un pueblo adorador when there's a worshiping people, es muy difícil que él meta su cola it's por very ahí. hard for him to put his tail in between. Muy difícil. Very hard. Medio de gracia Measures of para grace crecer en to la grow gracia. in church.
Para mí es imposible no venir a la iglesia el día domingo. For me, it's impossible not to come to church on Sunday. Y yo voy a hablar por mí, no por usted. And I'm going to speak for myself and Y not no me you. juzgue por eso. Don't judge me for Yo that. estoy diciendo lo que yo siento en mi espíritu. I'm en mi telling you what I corazón. feel in my spirit. Para mí es un pecado no venir a la iglesia el día domingo estando aquí en Briva. For me, it's a sin not to come to church on a Sunday. Es un pecado sacar a mis hijos cuando mis niños estaban pequeños It was a sin for me to take my children when they were younger y llevarlos a otra iglesia. and take them to another Para church. mí era un pecado. For me, it was a sin Llevar a mis hijos to take my children a donde gente extraña que no los conocían a nadie. where strange people that didn't know Y anyone. mis hijos andaban todos así, no puedo jugar, no puedo correr con mis amigos. And my children couldn't run around. They were scared of other people. Nunca lo hice, I never did it porque tuve una convicción desde el principio because I had a conviction from the beginning que mi iglesia era lo más importante después de mi familia. that the church was more important than anything after my family. La iglesia local que Dios me ha entregado. The local church that God had given me. Pertenezco a la iglesia local. I belong to the local church. Aleluya. Soy de la iglesia I'm of the local. local church. Amo la iglesia I local. love the local church. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que no me pasan, no importa. I know people that don't like me. It doesn't matter. Vengo igual porque estoy en mi casa, I'm coming anyway because it's in en my la casa house, de mi Dios, the house of my donde God, puedo declarar, where I can declare aleluya, con libertad, with freedom que Él es mi that Señor, He's my Lord, que Él es mi Salvador, He's my Savior, que Él es mi sanador, He's my aleluya. healer. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Ay, me duele la muela, no puedo ir a la iglesia. Venga a la iglesia, hombre. I have a sore tooth. I can't go to church. Come to Y church. pase para acá, para adelante. a Come ver to the si, front, si le doy un golpe y se le quita el dolor de and muela, I'll hombre. hit you and see if the pain goes away. Ay, que tengo visita hoy día. I have a visitor today. Que se queden en la casa los visitas. That you can stay home Yo with vengo a la visitors. iglesia. I come to church. Si se quieren venir conmigo, que vengan. If they want to come with me, they Si can no, que come. se queden. Ahí está mi casa. If not, they can Esa stay. es mi decisión personal. That's my personal decision. Usted no tiene que hacerlo. You don't have to do Yo it. es lo que he hecho That's what I've con done mi familia. with Y ahí my están family. testigos ellos. And they're witnesses. Nunca anduvimos corriendo de aquí para allá. We never ran around up and down. Y Dios nos ha honrado. And God has honored us. Hermanos, Brothers and sisters, hay personas que no aman la iglesia, su iglesia, no la there are aman. people that don't love their local church. ¿Cómo es posible? How's that possible? No puedo entender eso. I can't understand this. ¿Cómo es posible que no intercedamos por la iglesia local? How is it possible we don't Que no oremos, intercede que for no the local demos, church? que no seamos generosos en la iglesia And we're local. not generous to the local church. ¿Cómo es posible que apenas salimos de la iglesia deseamos irnos a otro lugar? How we desire to go elsewhere once we leave church. A chismorrear, To gossip. a saber, a enterarnos qué está pasando. To know what's going on. Hermano, si usted tiene una convicción If you have a de conviction que Dios lo quiere, gloria a Dios en otro lugar, si aquí no entiende. and God wants you in another Pero place, usted, you have to que esté go. seguro, But be sure. segura, Be sure que es Dios el que lo está that haciendo. God is doing Y it. Dios lo va a respaldar, And Dios lo va a honrar. God will back you Y up. el pastor va a orar por usted y lo va a bendecir. And the pastor will bless No hay you and pray for you. No problem. Ningún problema. No problem. Porque lo menos que nosotros queremos hacer Because the least we want to do es tener un hall. ¿Cómo se dice eso? Un hall. Retener las personas. to have a hold on people. Si esto es voluntario. This is voluntary. Si el Señor Jesucristo ni el Señor obligó a nadie. Le digo, Jesus didn't force ¿queréis anyone. ir vosotros también? Do you want to go as well? Pero no se trata de eso, hermano. It's not about that. Se trata de que tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. We have to love what God has given Vamos a us. crecer en la gracia de Dios. We're going to grow in the grace of God. Señor, bendice al pastor. Lord, bless the Tú pastor. sabes que no me cae bien, pero Señor, bendícelo de You know, todas I don't maneras. like him, but bless him anyways. Claro. Tú sabes que dice cosas a veces que me molestan en los oídos. You know, he says stuff that annoys me in my Pero ears. Señor, bendícelo, pobrecito, But- necesita tu ayuda, Señor. But bless him, Lord. He needs your help. Help me here. Help me. I need your help. I'm only human. And I have my failures. Tengo mis fracasos. Pero hermano, Brothers and sisters, usted nunca me podrá decir you'll never be able to tell me que yo no he mostrado amor por la obra. that I have not shown love for the work of God. Y algunos dicen, es que es la obra de él. No, si no es mi obra, es la Some obra del say, oh, Señor. it's his work. No, it's the work of the No Lord. tengo obra, hermano. I have Por no favor, work. entienda eso Please también. understand this. Por eso es que yo soy libre That's why I'm free para decir, hermano, to say, brothers, usted es libre. you're Aleluya. free. Usted es libre. You're free. Porque yo sé que Dios Because I know that God me está respaldando. is supporting me.
Yo sé, I know it. hermano, lo siento, lo I sé. feel it. I know it. Entonces, ¿cómo yo voy a sobreponerme a él y decirle, no, no, usted aquí, conmigo? So hasta la how can muerte? I, No. I jump over him and say, hey, I don't believe that? Si Dios conoce nuestros caminos, God knows our ways. Dios sabe no lo que nosotros vamos a hacer. God Él nos knows tiene what un we're gonna llamado do. personal a usted y a mí, hermano. It's personal, you and Un I. llamado personal y yo no me voy a oponer a eso. It's a personal call. Porque sería ¿cómo le dijera? Un retardado mental, para decirlo honestamente. I'd be mentally retarded to do that. Si yo quisiera oponerme If I wanted to oppose a lo que Dios quiere hacer con alguno de ustedes. on what God wants to do with one of No, you, vamos, hermano. Let's go. Dele con todo. do it. Y al último le digo a alguna persona, yo quiero hacer, hágalo, hermano. Por lo menos pruebe. Try and do it at least. Pruebe. Try it. Y si no sale, no sale, pero If it doesn't probó. work out, well, you try it. ¿Entiende? Porque a veces nos quedamos y si lo hubiera hecho. Some we say, oh, if I would have done it. Algunas personas, y si lo hubiera hecho, Oh, ¿verdad que sí o no? if I would have done it, Oh, y si lo hubiera hecho así, ¿cómo if I would sería? have done it, how would it have been? A lo mejor no estaría aquí. Pues, would've olvídate, been olvídate. Forget about it. Lo que no hiciste, no lo hiciste. What you didn't do, you didn't Lo que do. yo no hice, ya no lo hice. What I didn't do, I didn't Está do. fuera, en el nombre del Señor It's in Jesucristo. the past, in the name of Yo voy a Jesus. vivir libre. I'm going to live La free gracia de Dios va a estar sobre mí. The grace of Aleluya. God will be upon Para me. vivir el presente y el futuro. to live in the present and the future. Pero el pasado, Because the past a mí no me interesa. is not interest of Está me. pasado. It's Se in the fue. past. It's gone. Fuera, en el nombre del Señor Out in Jesucristo. the name of Jesus. Hay personas que en las iglesias que viven del pasado. People in church that live in Y the past. recuerdan, y recuerdan. And they remember it. Y alguien remember le it. hizo daño y siguen abriendo la herida. Y siguen abriendo la herida. Someone hurt me and they open up the wound. Y la siguen abriendo. They continue opening it. Pasa un año, 2 años. A la year abren goes otra by, vez. 2 years go by. they Nunca open serán it. sanados. They'll never be healed. Nunca serán sanados. They'll never be healed. Pero la gracia de Dios But the grace of God nos puede sanar ahora mismo. can heal you Aleluya. right Ahora. now. Right now. now. Nosotros tomamos una decisión radical y final. We make a radical decision. Y esto no quiere decir que usted no va a tener lucha y no va a tener prueba y quizás no va a caer. And this doesn't mean that you're not going to have problems in the future. Pero You're going to quiere fall. decir But it means Que usted that you deja el pasado atrás. leave Se the acabó. past in the back. Se acabó. It's over. Con Cristo Jesús With Jesus estoy Christ, crucificado. I am Y crucified. ya no vivo yo, No longer I mas that Cristo lives, vive en mí. but Jesus that lives Y lo in que me. vivo en la fe del Hijo de Dios, ahora la vivo para Él. I live it in the faith in the Son of ¿Qué God. dice? Lo que vivo en la carne. What I live in the Quiere flesh, decir lo que Él vivía en la ley. what he lived in the law, it says. Lo que quería agradar en la ley, porque eso es lo que significa carne en la Biblia. That's what the flesh means in the Bible, the law. Okay, muchos lo aplicamos al pecado, claro, ese es el resultado. Many apply it to sin, and that's the Pero la result. verdad, But la the truth carne es cuando nosotros queremos tratar de agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo is when we want to try and please God with our own strength o por la ley. or by law. Y por eso Pablo dice ahí, y That's lo why que Paul ahora says vivo that. en la carne, Now that what I live in the lo flesh, vivo en la fe del I Hijo de live Dios. in Ya the no vivo faith más of the child of God. tratando de agradar a Dios por la ley. I don't try to please God anymore Ahora through the Cristo law. vive en mí. Now Jesus Aleluya. lives in me. Cristo vive en mí. Jesus lives La in me. gracia de Dios The ha sido grace of revelada a God mí. has been revealed to me. La ley The law quedó a un lado y se cumple is a no través longer de la void, gracia de and Dios. it's fulfilled through the grace of Hermanos, God. habría tanto que hablar de esto. There's so much to say about Tengo this. pasajes de advertencia. I have scriptures of warning. La Biblia está llena de The advertencias. scripture is full of warnings, Hermanos, llena de advertencias full of warnings para usted y para mí, for you and I, de que no podemos despreciar la gracia that we de cannot Dios. neglect the grace Tiene of un God. límite la gracia de Dios. The grace of God has a No limit. es irresistible, tiene un límite. It has a limited. It can't be Y él resistible. ¿sabe qué es lo que lo limita? El pecado. You know what limits it? Is sin. Exactamente como el Espíritu Santo. Just like the Holy Spirit Es limitado por nuestra desobediencia y nuestra rebelión. is limited by disobedience and Y por rebellion, poner nuestra fe en otras cosas que no sea la cruz de Cristo. and by putting our faith in other things that's El not the cross of Espíritu Christ. Santo The Holy Spirit va a trabajar en nosotros will work in us en la medida in the measure que nosotros confiemos en el sacrificio que that we Cristo Jesús trust in the hizo en la sacrifice cruz del Calvario. that Jesus did on the cross of Calvary. ¿Más confianza en eso? More trust in that. El Espíritu Santo tiene más campo para trabajar. The Holy Spirit has more room to move. Señor, tú llevaste todos mis pecados en la cruz del Lord, Calvario. you took all my sin on the cross of Calvary. Los pecados arrepentidos, por si The acaso. repented sins, of course. Porque está la otra escuela que dice que Dios Because there's the other school of thought that says nos perdona todos nuestros pecados pasados, God forgives all our past sin, presentes our present sin, y futuros. ¿Lo and has our escuchado future eso? sin. Have you heard that one Eso es before? mentira. That's a lie. Dios nos perdona los pecados arrepentidos. God forgives our repented sins. Es decir, cuando usted peca, It means that when you sin, tiene que arrepentirse. you need to repent. Sea hoy día, Today, sean 10 años, in 10 years' time, pero no que la gracia de Dios es tan grande the grace of God is so great que no importa cuán grande sea el that pecado, no matter how great the sin is, Él me perdonó. He forgave Y me. yo no tengo ni que arrepentirme. ¿Así dicen algunos? And some say, I don't even have to repent. No, no, hermano, no tengo No, que I don't arrepentirme. need to repent Porque Él me perdonó. because La He gracia de forgave Dios me. me The perdonó. grace of God No. forgave me.
Es lo mismo que el perdón. No, it's the same as forgiveness. Dios, Cristo Jesús nos da el perdón si usted no lo pide. Jesus can't forgive us if you don't ask for forgiveness. Está dado It's given para todo el mundo. for the whole world. Pero solamente lo activan aquellos que dicen, Señor, perdóname. But only those that activate and say, God, forgive me. Amén. Amen. La salvación está dada para todo el mundo. Salvation is for the whole world. Pero solamente la reciben aquellos que But only those receive it who creen. El que believe cree en and Él. believe in Him. La sanidad está dada para todo el mundo en la cruz. Healing is given for the whole world on the cross. Pero solamente la reciben But only those that receive it aquellos que la creen y are la those aceptan. that believe and Que accept Cristo Jesús lo hizo en la cruz that del Jesus Calvario. Christ did it on the Y cross. después of hay Calvary. otras cosas And then there's many que things tenemos que entender. that we need to El understand. propósito, el plan de Dios en nuestra vida, por qué pasan cosas. The purpose, ¿Entiendes? plan ¿Entiendes? of Tenemos God, que, why things happen in our muchas veces lives. tenemos que ampliar esto. No Many- llegar y decir esto va así. No, 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 no. Many times we need to La expand on sanidad, this. por ejemplo, es algo extraordinario. Fue ganada en la cruz del Calvario. Healing is something extraordinary that was won on the cross of Pero Calvary. es verdad que Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. It's true that God has a plan and purpose for every one of us. Caso de Pablo, por ejemplo. So the case of Paul, for Pablo tenía example. una enfermedad en el cuerpo y él oró al Señor varias veces. Paul had a sickness in his body and he prayed to God Pero many el Señor times. ya un día ya audiblemente le dijo, no, And then one day God said audibly to no ores him, más por este problema. don't hombre. pray anymore for this problem. Bástate de mi gracia. My grace is La sufficient. gracia, en otras palabras, The grace, in other words, de Dios God. derramada a usted y a mí, poured out in you and I, es la capacidad is a capacity para soportar to support y aguantar and put up cualquier adversidad que venga sobre nuestra vida. whatever Aleluya. adversity may come against our lives. ¿Lo entendió? Did you understand? La gracia de Dios The grace of God es la capacidad is a capacity para que usted y yo so that you and I podamos aguantar can put up y soportar and support cualquier ataque del diablo, any attack of the cualquier devil, opresión any oppression que venga sobre that nosotros comes upon us. y podamos decir And we can say, en el nombre de Jesús in the soy name más que of Jesus, vencedor. we Aleluya. are more than conquerors. Aleluya. Y usted y yo estamos pasando por cosas ahora mismo, If you and I are going through something right now, pero Él está aquí para ayudarnos. God is here to help us. La gracia de Dios está siendo derramada The grace of God is being revealed continuamente. continually. Nosotros tenemos que hacerla valer para nosotros. We have to make it count for ourselves. Que Dios nos bendiga en esta mañana. May God bless us this morning. Amén. Amen. Que Dios nos bendiga, May hermano. God bless us. Y espero que haya de alguna manera explicado algo And I hope I've explained in some de way esto, hermano, tan maravilloso, tan profundo, this marvelous and profound thing como es la gracia de as Dios. the grace of God La gracia de Dios, hermano, es grace of God. inagotable. never stops. Pero tenemos nosotros But we have que ir en un proceso to go through a process hacia arriba, upwards, como todas las cosas de Dios. like many things of God. Amén. Que Dios nos bendiga en el... ¿Podemos May God ponernos bless de you. pie, por Let's favor?